Un cordial saludo a todos en este espacio digital. Empezaremos con una frase célebre para aperturar la presentación del equipo número 7. Ante el terror y la deshumanización, la justicia humana es en sí misma un acto de desafío, dicho por el escritor Guillermo del Toro. En inglés, in the face of terror and dehumanization, human justice itself is an act of defiance. Relacionemos esto con nuestro tema, la deshumanización, donde lo abordaremos a través del cuento Muro Noroeste, del reconocido escritor peruano César Vallejo. A lo largo del video presentaremos datos biográficos esenciales de César Vallejo, contexto en el que fue escrito este cuento y su breve argumento, además de una situación concreta de desigualdad e injusticia reflejada en la obra. Un caso actual que dialoga con esa realidad y cómo los valores de igualdad y justicia pueden contribuir al cumplimiento de la ODS número 16. Además, incluimos una entrevista a un padre de familia que nos permitirá enriquecer el análisis con una mirada real y cercana. Los invitamos a ver este video y reflexionar sobre el cuento Muro Noroeste. Para continuar, les hablaré sobre César Abraham Vallejo Mendoza, el cual nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de la Sierra Norte del Perú. Fue el menor de 2 hermanos en el seno de una familia católica y mestiza. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, quienes le inculcaron una profunda formación religiosa, así como amor por el conocimiento y la lectura. Desde muy joven vivió situaciones difíciles marcadas por la pobreza, el trabajo duro y la inestabilidad económica. Realizó sus primeros estudios en Santiago de Chuco y posteriormente se trasladó a la ciudad de Trujillo, donde ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo para poder estudiar letras y filosofía. En esta etapa entró en contacto con grupos intelectuales, especialmente con el Grupo Norte, integrado por jóvenes escritores, periodistas y pensadores que lo motivaron a seguir una vocación literaria comprometida con la realidad social. Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, donde estudió Derecho. Para poder mantenerse, trabajó desde joven en distintos oficios. Fue preceptor, ayudante de farmacia y maestro, hasta incluso periodista. Durante su vida fue testigo de muchas injusticias sociales. En 1920 fue encarcelado injustamente en su país, acusado de haber participado en un motín en su pueblo natal. Esta experiencia marcó profundamente su visión crítica del sistema judicial y político peruano. En 1923 viajó a Europa, estableciéndose en París, donde vivió hasta su muerte. Allí enfrentó muchas dificultades económicas, llegando incluso a pasar hambre y vivir en pensiones muy humildes. A pesar de ello, se mantuvo activo en círculos intelectuales y políticos, relacionándose con importantes escritores, artistas y pensadores de la época. En París conoció a Georgette Philippard, quien se convirtió en su compañera sentimental y lo acompañó hasta el final de su vida. César Vallejo murió el 15 de abril de 1938 en París a los 46 años. El cuento Muro Noroeste, escrito por César Vallejo, fue publicado en 1923 dentro del libro Escalas Melografiadas. Esta obra forma parte de su etapa narrativa y tiene gran incidencia autobiográfica, ya que Vallejo fue encarcelado injustamente en el año 1920 en Trujillo. Durante más de 3 meses vivió en carne propia la arbitrariedad del sistema judicial peruano y la violencia del régimen carcelario. Estas vivencias lo marcaron profundamente y lo llevaron a denunciar a través de su literatura la injusticia, el abandono institucional y la falta de humanidad con la que se trata a los presos. Ahora bien, el cuento narra la historia de un preso gravemente enfermo que agoniza en una cárcel, aislado en un rincón olvidado del pabellón junto al muro noroeste. A pesar de su estado crítico, los guardias y autoridades muestran una total indiferencia ante su sufrimiento.
limitándose a cumplir con protocolos vacíos sin brindar atención médica ni apoyo humano. El personaje principal, aunque apenas puede hablar o moverse, representa la desolación de quienes son abandonados por el sistema judicial. La figura del carcelero y del médico que lo observan sin intervenir refuerzan la imagen de una justicia burocrática e insensible. Y mientras la vida del preso se extingue lentamente, lo único que le queda es el acto de mirar al muro, símbolo de su encierro físico y existencial. Y bueno, a través de esta sencilla pero profunda historia, Vallejo critica duramente a las instituciones del poder, que en lugar de proteger la vida, la dejan apagarse sin ningún gesto de humanidad. En el cuento Muro Noroeste César Vallejo se presenta una situación de desigualdad e injusticia a través del trato deshumanizado que recibe el protagonista, un preso común dentro del sistema penitenciario. Este es reducido a un mero trámite burocrático donde las autoridades actúan con frialdad y sin mostrar compasión, negándole toda dignidad y su condición humana. Este trato impersonal refleja un sistema de justicia desigual y arbitrario en el que los presos, generalmente marginados y vulnerables, son sometidos a procesos mecánicos que no consiguen sus circunstancias ni garantizan un juicio justo. Vallejo denuncia así la exclusión social y la expresión estructural que sufren los más desprotegidos, evidenciando cómo la injusticia no solamente afecta a nivel legal, sino también a nivel humano, al borrar la identidad y voz de quienes deberían ser protegidos. Un caso reciente en el Perú que ejemplifica esta problemática es el feminicidio de Sheila Cóndor, ocurrido en noviembre de 2024, cuyo proceso evidencia la profunda desigualdad en el acceso a la justicia, a pesar de las claras señales de peligro y la denuncia desesperada de su madre. En la comisaría de Santa Anita, las autoridades no actuaron con la urgencia y responsabilidad necesaria, negándole la protección. La indiferencia institucional y la demora en respuesta muestran cómo las estructuras de poder priorizan ciertos casos o personas, mientras que otras quedan atrapadas en una cadena de injusticia. Así tanto como en la obra de Vallejo como en la realidad peruana contemporánea, se observa cómo la desigualdad e injusticia afectan la vida de los individuos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia, poniendo en evidencia la necesidad de reformas prófugas y un compromiso real con la equidad y los derechos humanos. En el cuento El Muro Noroeste, César Vallejo nos muestra una escena de ejecución profundamente injusta en la que un joven es llevado a la muerte sin juicio justo, sin defensa, en todo el medio de silencio y la soledad. Esta imagen se denuncia con fuerza las desigualdades y cómo la justicia muchas veces no alcanza a los más vulnerables. A través de este relato, Vallejo nos invita a reflexionar entre dos valores fundamentales: la igualdad y la justicia. La igualdad implica que todos debemos recibir el mismo trato y preferencia, también oportunidades en las que son iguales para todos, sin importar la raza, clase social o género. Por justicia se trata de recibir y aplicar las mismas leyes con imparcialidad y respetar siempre los derechos humanos. Estos valores están relacionados con las ODS 16, en la que busca contribuir sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Este ODS defiende el acceso equitativo a la justicia y el fortalecimiento de instituciones que sirvan a todos, sin discriminación. Como estudiantes universitarios, nuestra responsabilidad es actuar y denunciar cualquier hecho de discriminación, promoviendo el respeto, formando críticamente y exigir instituciones justas. Vallejo, a través de esta literatura, no solo denuncia, sino que también nos llama a no ser cómplices del silencio, porque la igualdad y la justicia no deben ser privilegios de unos pocos, sino derechos garantizados para todos. Y ese cambio empieza también desde las aulas.
hoy día me tocó entrevistar a un padre de familia y me responderá la siguiente pregunta. Primera pregunta, ¿qué emociones transmite el cuento? Profundidad, simbolismo, en realidad es una soledad perpetua que hace una sensación como de encierro tal vez. Es como una atmósfera en realidad, eso es lo que crea una atmósfera melancólica. Okay. Ya. Siguiente pregunta, ¿qué representa la muralla para el autor? La muralla representa una pequeña atmósfera, un pequeño espacio, es un límite en la vida, ¿ya? Puede simbolizar el dolor, el encierro que uno siente por la misma soledad, ¿ya? Y pues, en parte también es como un obstáculo permanente que hay en la obra. Bueno, es más que todo mi perspectiva. Okay. Y como última pregunta, ¿le recomendarías este cuento a otras personas? Creo que sí, porque justamente en la actualidad hay muchas personas, sobre todo jóvenes, ¿no? En la etapa de entre 18 y 20 y tantos años, aproximadamente 16 y 17 años, que pasan por esa etapa de la soledad, por esa etapa de que creen que ¿cómo se llama? Solamente pueden expresarse en el límite de la barrera que ellos creen. Entonces ese pequeño obstáculo que hay es importante que se pueda expresar, se puede ver de diferentes maneras. Creo que el autor, Cerrillo, lo emplea de una manera melancólica y sobre todo que pueda llegar a los jóvenes de la actualidad. Muchas gracias. En conclusión, Muro Noroeste de César Vallejo nos deja una profunda lección sobre la deshumanización y la exclusión de quienes más necesitan apoyo. A través de una historia sencilla pero impactante, Vallejo denuncia la desigualdad social y nos confronta con una realidad que, a pesar del tiempo, sigue vigente en nuestra sociedad. Como estudiantes universitarios, tenemos el deber de asumir un rol activo en la promoción de la igualdad y la justicia. Desde nuestras carreras y acciones cotidianas, podemos construir una sociedad más solidaria y comprometida con el bienestar común.